Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bueno, después de este pequeño periodo de vacaciones que nos hemos tomado, vamos a reiniciar de nuevo la grabación de los vídeos y sobre todo en este tercero que estamos de la saga que hemos hecho de 3 de La vida es un juego. Pero antes voy a responder a una pregunta que me habéis hecho. Y además voy a comentar algo antes de eso. Me habéis preguntado si yo hago consultas por videollamada. Sí. Entonces, cuando alguien quiera tener una consulta conmigo por videollamada para consultar un problema que tenga, para consultar una situación o para simplemente algo que tenga que ver con su evolución espiritual, con cualquier cosa, pues me lo decís en los comentarios, me lo ponéis en los comentarios, aparte que os pido un like, por favor, y yo os doy el número de teléfono mío para que podáis contactar conmigo para que cuadremos agenda para la hora en que nos podamos ver. ¿Vale? Bueno, una vez aclarado esto, ya respondo a la pregunta que me ha hecho una de nuestras seguidoras y amigas. Y la pregunta es, ¿qué sabemos de estas élites que operan en las sombras? Pues voy a tratar de responder lo más sencillo posible. ¿Pensáis de verdad que las élites que nos gobiernan en las sombras solo tienen todo el dinero del mundo? No. Esta élite os puedo asegurar que vive en una civilización completamente distinta y diferente, con una tecnología 50 años más avanzada que la nuestra. Y no es una fantasía lo que os estoy contando. El historiador Richard Donald la llamó la civilización separatista, es decir, una sociedad paralela que nació en secreto y ahora opera incluso por encima de nuestros gobiernos. En realidad son los que manejan a nuestros gobiernos. Ellos juegan en el mundo que nosotros conocemos y somos su granja de recursos. Roswell, acordaros que en 1947 cayó una nave, o lo que muchos querían decir, pero en realidad fue una nave lo que cayó. Pues a partir de ese momento fue cuando un grupo reducido de militares, de científicos y de financieros tuvieron acceso a una tecnología que no era de este mundo, os lo puedo asegurar. La aislaron en lo que se conoce como programas de acceso especial o SAPS. Proyectos tan secretos con presupuestos negros y limitados, que ni los propios presidentes de cada nación saben exactamente qué es lo que ahí ocurre y lo que hay detrás. Y para hacernos una idea de lo que estamos hablando, de la tecnología que estamos hablando, en 1965 la NSA ya tenía ordenadores que alcanzaban una velocidad que el público no pudo comprar o no pudimos comprar hasta el año 2000. ¿Os imagináis? Son 35 años de ventaja. Y eso no es solamente en la informática, es también en la energía, a la propulsión antigravitatoria o simplemente en la medicina. Pero, ¿por qué callar esto? Pues simplemente por control. Si ellos liberaran esa fuente de energía limpia e ilimitada, como la inventó Nicolás Tesla, pues todo el sistema económico mundial colapsaría.
la industria petrolera, el sistema financiero, el poder geopolítico, todo caería, absolutamente todo. Imaginaros cómo murió Nicolás Tesla, abandonado de todos porque él la quería regalar esa energía libre y gratuita a la humanidad. Y esta humanidad, precisamente estas élites, es la cadena que nos mantiene atados a este sistema, a su sistema. ¿Sabéis cómo se llama el software privado y ultraelitista que utilizan las grandes corporaciones y gobiernos del planeta? Como es Coca-Cola, Pfizer, la NASA, etcétera. Todos están controlados bajo un único sistema llamado SAP. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿O será solo en realidad la firma de la infraestructura de control que operan a plena vista? Vivimos en una democracia, eso se dice, ¿verdad? ¿O simplemente somos la fachada de una civilización oculta y mucho más avanzada que nos utilizan sin que nos demos cuenta? O lo que es igual, nos meten en el juego del cual estábamos hablando y a lo que corresponden estos 3 vídeos que estoy grabando. Y recordemos que una de las trampas que nos pusieron en este juego son el crear seres sin alma para infundirnos el miedo y ponernos obstáculos para que no podamos salir de él. Pero actualmente hay humanos con una vibración tan alta que son capaces de albergar conciencias de séptima dimensión. Y la conciencia de Jesús en este momento está jugando con nosotros. Y como al juego le queda muy poco tiempo y la mortalidad sigue siendo de 99,9%, y cada vez que alguien muere, sepamos que pierde el juego, porque morir significa perder. Y entonces, ¿qué pasa? No hay posibilidad de avanzar. Entonces, lo que le propusieron al ente que hablaba con el maestro, pues es una información que vamos a transmitir y que lo que hace es que nos descalifiquen del juego. Si esto es un juego y ellos nos hicieron trampas, ¿por qué no podemos jugar nosotros exactamente igual? Con la misma ventaja. Además, tenemos permiso para poder compartir esta información. Y la primera información que se le dio a este maestro es que saber las reglas del juego te descalifica para jugar en tercera y en cuarta dimensión. Nosotros hasta ahora jugamos a ciegas, pero una vez que conocemos las reglas, nos la podemos saltar. Pero hay una cosa, un lapsus que tenemos que decir. Si la pasión todavía está en tener muchas casas, en tener mucho dinero y en tener muchas cosas materiales, entonces esta información no es para ti. Pero si lo que buscáis realmente es empezar una nueva humanidad, saliéndonos ya de los controladores y siendo libres, entonces estamos en ello y preparados para daros esa información. Porque la información que tenemos no llega de un maestro, que nos llega de un maestro que en su reencarnación ocupó el cuerpo de un empresario llamado Ravaslatz y que tenía varios supermercados. Este hombre estaba a punto de morir, pero alguien
en ese momento apareció y le enseñó cómo podía salir de ahí. Y os aseguro que al final fue ganador del juego. Lo más importante de todo es, en primer lugar, valorarnos nosotros mismos, darnos cuenta de lo importante que somos. No hay nada más nocivo que decir, yo no sirvo para nada, yo soy un asco, a mí no me mira nadie, a mí no me quiere nadie, yo seguro que fracasaré. No hay nada más terrible con eso, ya tienes también el juego perdido. Entonces, si tú no te valoras, y eso es de vital importancia, porque este avatar con el que nosotros estamos jugando, lo elegimos nosotros. Elegimos la familia, elegimos el país, elegimos la situación financiera, todo lo hemos elegido nosotros. Y eso, precisamente eso, es lo que está ahí para ayudarnos a evolucionar. Aceptar es la clave. Aceptar. Pero una cosa es aceptar, qué asco de vida, mi vida no vale nada, pues mira, esto es lo que tengo, me tengo que conformar. Eso no es aceptar. Eso simplemente es resignarte con tu mala suerte. Aceptar es darte cuenta que estamos en un juego y que este es el escenario que nosotros elegimos para este juego. Anteriormente ya hemos perdido el juego en otras vidas, porque nos faltaban ciertas instrucciones y ciertas capacidades que hoy precisamente estamos intentando ayudaros para que tengáis. Y para llegar al final de este juego, tenemos que hacerlo con algunas armas y con algunas herramientas y elementos que necesitamos. ¿Y cómo se obtienen estos elementos? Pues teniendo un padre que nos ha maltratado, teniendo una madre que nos ignoraba y que en cierto modo no nos ha hecho demasiado caso, un hermano que nos traicionó, nos vendió y nos pegaba, pues esos son las herramientas. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es adquirir experiencia, acumular experiencia. Si nos da tiempo, luego hablaremos, porque este vídeo es un poco más largo, vamos a hablar un poco de el propósito más importante que tiene este juego. Hay quien decide dejar de jugar, porque quizá o ya aprendió lo suficiente, o porque quizá ya no puede seguir evolucionando más. Y entonces decide morir. ¿Para qué? Pues para evolucionar en otra existencia. También perdemos el juego cuando dejamos de sentir amor o cuando simplemente rechazas el campo de juego. ¿Y cuál es el campo de juego? Tu propio cuerpo. Nuestra mente está programada con películas de terror. Pero recordemos que lo que le da vida a este juego es el movimiento. Es el estar siempre activo. ¿Y qué es ese movimiento? Bueno, pues es la capacidad de entender que todo lo que ocurre en tu vida tiene que ver con tu poder de observación y asimilación de lo que te rodea. Es decir, lo voy a traducir en otra manera. Lo que tiene que ver es cómo te tomas las cosas que ocurren en tu vida. ¿Con qué drama? Pues simplemente con qué de forma depresiva, con qué estrés, con qué alarmas, con qué te aíslas. Esto es lo que tiene que ver con precisamente cómo te tomas las cosas en tu vida, con las cosas que te rodean. Si desde luego te conviertes en una víctima, ya perdiste el juego. Es que mira lo que me hicieron,
es que mi marido me dejó y fíjate tú qué desgracia más grande, yo no lo perdono, yo ya no he querido más saber, porque fíjate tú, porque es que me dijeron y me dicen y me hacen. Todas las personas que se aíslan y se meten en un rincón porque ya le hicieron suficiente y creen que han sufrido ya lo suficiente y se regodean en su victimismo, ya han perdido el juego. ¿Por qué? Porque se inmovilizan, porque tienen que disfrutar de su sufrimiento, de lo desgraciados que son, de todo el daño que les han hecho en el entorno, sin pensar que esa es la experiencia que tenías que vivir y que tú elegiste en este juego. Pero siempre son los demás los que fallan. Yo juego porque los demás son los que me hacen o me insultan o me ofenden, pero yo no tengo nada que ver. Qué equivocados estamos. ¿Y qué hace el jugador? Imaginaros que estáis en un videojuego y el oponente, pam, 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 te dispara. ¿Qué haces en ese videojuego? Le respondes, ¿no? Pim, 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 tú también le disparas, ¿no? Entonces, tienes que defenderte. Pues, aunque no sea con armas, pero exactamente igual, tenemos que hacer como en ese videojuego. Estamos jugando, tenemos que defendernos, no con armas, pero nos tenemos que defender. Entonces, dejemos ya el victimismo de una vez. Dejemos el aislarnos en un lugar y ya es que yo ya lo hice todo porque yo me cansé, yo ya terminé. Has perdido el juego si haces eso. Has perdido el juego. Y lo que tenemos que hacer es jugar más fuerte que el adversario. ¿Cómo se mide el movimiento? El movimiento se mide por la vibración, por cómo estamos vibrando. Y la vibración tiene dos movimientos. Expansión, que es lo que yo observo a mi alrededor y en mi vida, y la contracción, cómo asimilo o siento yo lo que acabo de observar en mi vida. Me expando para observar lo que me propone el juego. Pero cuando yo observo y veo lo que estoy sintiendo con lo que estoy observando, entonces me contraigo. Lo guardo para mí y entonces veo cómo reacciono a partir de ese momento. Es como inspiro, expiro. Es así. Si es porque te observas, si lo que te observas te produce miedo, entonces esto te va a conducir a otras experiencias hasta que lo elimines. Es decir, si yo voy en coche y tengo un accidente en la carretera y ya me da miedo montar en coche y digo que yo ya no subo más, que no subo más, porque yo con esa experiencia ya me he quedado marcado y yo desde ahora no quiero. Bueno, pues la vida, las circunstancias, te pondrán una serie de hechos para que tú tengas que viajar. Por ejemplo, un hijo se va a vivir a la otra punta del país y no tienes más remedio que, si quieres ir a verlo, tienes que montarte en un coche. ¿De acuerdo? O circunstancias parecidas que hacen que tú tengas que repetir la experiencia. Pero si eres capaz de ver el amor que hay en cada situación que vives, ya estás ganando el juego. El amor es la base, porque sin darte cuenta, a todo lo anterior, a esa observación y luego cómo me siento, estás añadiendo un tercer elemento, el cómo he decidido reaccionar. Simplemente rompes la dualidad y con eso rompes las reglas. Ya no es ni blanco ni negro, puede ser gris perfectamente. Y dices, sí, pero oye, si este me está disparando, ¿y por qué lo hace? Porque es un oponente del juego, porque el juego tiene que tener su propio oponente y él tiene que desafiarte. Es así. La vibración es determinada por tu inteligencia emocional, por la velocidad como tú respondes. Es decir, para que nosotros podamos subir esa vibración
Tenemos que aplicar nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional. ¿Y quién puede hacer eso? Tu mente. Solamente tu mente lo puede hacer. ¿Y tu mente quién es? El jugador. Somos el jugador. Si ves a alguien que va a por ti, de pronto, ¿eh? ¿Qué es? Tú de pronto estás en la calle y ves que un hombre fuerte, se dirige ¡guau! A por ti. Tú en ese momento piensas, jolines, este viene a matarme o viene a agredirme. Y de pronto ves que ¡pum! Se desvía y va a por el que está al lado. Ostras, en ese momento primero has sentido miedo porque lo veías venir y tu mente no te dijo, no va a por ti, tu mente te dijo, este va a atacar. No sabemos a qué, pero va a atacar. ¿Eh? Cuando ya viste que al que iba a atacar era el que iba al lado, iba por la otra acera, entonces te tranquilizaste y dijiste, uy, qué bien, no venía por mí. Cuando os digo que todo esto nos lo programan las películas de terror y los episodios que oímos cada día en las televisiones. Después de saber esto, cómo nos maneja esta mente y cómo nos confunde de alguna manera, pues se entiende claramente que el alajá, es decir, el alajá es la ley judía ortodoxa, no la sionista. Los judíos sionistas son los que están destruyendo el mundo, son esa élite gobernante. No, los ortodoxos, los judíos de verdad. ¿Eh? Entonces, ellos, estos judíos, no tienen nunca móviles con pantalla. Y esto nos parecerá un poco raro y sobre todo retrógrado en el mundo o en la época en que vivimos. Pero hay una cosa que ellos, ya estaba escrita en la Biblia hace 3500 años y que ellos ya sabían que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, para que ellos tuvieran 3500 años por delante para acostumbrarse y prepararse y para estar protegidos de la cosa más letal que tenemos en este momento en la humanidad. Esto. Ya veis, es una tecnología avanzada, es algo que te hace hablar con alguien que está al otro lado del mundo, pero es el elemento de control, elemento que de alguna manera nos quita el que nosotros tengamos conversaciones con amigos, nos quita tiempo de pensar en nosotros mismos, nos distrae 24 horas constantemente para que en realidad nunca vayamos a nuestro centro. Entonces, por eso los judíos ortodoxos no quieren este tipo de tecnología. Y seguimos con la vibración. Vibración es igual a la velocidad de la partícula. Cada partícula tiene un núcleo y un corazón o un corazón. Y esto es el impulso de vida que nos da. Es el deseo que nosotros tenemos de vivir. Es el punto, el núcleo ese es el punto que nosotros tenemos de acceso al origen, que ya hemos dicho que es vital para ganar el juego, conocer el origen. Fijaros que las partículas nuestras de cada uno pueden emitir sonidos o melodías. No es igual el que juega quieto en su casa tranquilamente, echado de la siesta, y sin problemas y sin oír a nadie, y en esa paz que dice yo buscaba la paz, sí, como que el que activa y le da vida al juego. ¿Y cuál es ese corazón? Nuestro punto de origen, como hemos dicho anteriormente. Ese agujero negro es el conducto que nos lleva, ¿sabéis a dónde? A Dios. Este agujero negro es el que nos lleva a Dios. Cada partícula de la vida, sea animal, sea planta o cosa,
todo lo que existe en el mundo tiene un punto de acceso al origen. Ese punto es el impulso de la vida, es su deseo, el núcleo. El núcleo ese es el punto de acceso a nuestro origen. Y lo que tenemos que recordar es esa melodía de nuestra alma. ¿Y cómo se puede recordar esa melodía del alma? ¿Cómo podemos tener acceso a eso? Cuando tú estás con gente positiva, emprendedora, con gente que piensa y que siente como tú, divertida, te sientes tan a gusto que es cuando tu alma está emitiendo esa música, ese sonido o esa melodía que solo pertenece a tu alma. A medida que una persona sube a cuarta dimensión, empieza a sentir cada vez más amor. Ya deja de pelear, ya deja de reconocer al otro como como posible enemigo y lo reconoce como aliado del juego. Y no solo pensar que te va a disparar en cualquier momento, porque yo tengo que buscar por qué me está disparando, quién es ese ser que me dispara y me tengo que ir al recuerdo. Quiero recordar esa frecuencia que me está respondiendo, que me está disparando y cuál es su frecuencia y la mía. Y con eso voy a tener acceso al código fuente, al código de la fuente. Cuando dos personas decimos que son una y vibran en la misma, están en la misma vibración, es porque se convierten en una vibración única. Y cuando esa frecuencia ya es tan alta, provoca que todos los que están cerca sientan amor y bienestar. Se sientan a gusto y quieran compartir tiempo con esta persona y escucharlo y estar con él. Pensar qué personas armónicas hay en vuestra vida. Si lo pensáis y lo analizáis, veréis cuántas personas armónicas os vais a empezar a encontrar a partir de ahora. Y entonces, volvemos entonces a lo de antes. ¿Cómo se gana el juego? Pues se gana el juego cuando la vibración de la partícula es tan alta que alcanza el total de la quietud emocional. Es decir, cuando todo lo que ocurre en vuestra vida, sea bueno, malo, muerte, accidente, enfermedad, problema económico, no llega a alteraros. Siempre os mantenéis en la misma frecuencia, sea cual sea la situación que vivís. Y una vez que alcanzas ese nivel, tu frecuencia es tan alta que simplemente desaparece de la Matrix. Así se gana el juego. Simplemente uniéndote con el origen. O sea, y lamentándolo mucho, para los que no lo penséis, para ganar el juego tenéis que volver atrás, retroceder. Eso que, yo no me quiero acordar de lo que me hicieron, yo quiero olvidar lo que le pasó a mi madre o a mi padre, yo quiero ese secreto de familia, no me interesa conocerlo. Si no volvéis al origen, perdéis el juego. ¿Por qué creéis que cualquier medicina de la farmacia se puede obtener con una receta, pero hay ciertas sustancias que son medicinas sagradas, como el ayahuasca, por ejemplo, y que están prohibidas? Precisamente porque eso nos hace recordar. Yo lo hice 2 veces y tuve experiencias magníficas. Recordé vidas, recordé personas, Ahora, me tiré toda la noche vomitando porque lo que hace es que te limpia interiormente. Pero son experiencias que si conocéis a alguien que de verdad, a un chamán que domine la ayahuasca, porque eso no lo puede manejar cualquiera, pues os recomiendo que lo hagáis porque la verdad es que es muy, muy interesante.
La partícula parece haber perdido el movimiento, pero en realidad nuestra velocidad es tan alta que se vuelve invisible a los controladores. Cuando llegamos a tener esa frecuencia, ese nivel de frecuencia, nuestra velocidad, aunque no sea, es tan rápida que nos volvemos invisibles. Y la propia Matrix, ni tan siquiera la propia Matrix, puede percibir ese movimiento. Estamos hablando de un nivel en el tiempo que tenemos es alcanzable. O sea, no nos queda mucho tiempo, pero podemos llegar a ese nivel. De ahí la propuesta de hacer trampa. Alcanzar esa velocidad nos da la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo y tener acceso a toda la información de la Matrix. Y esto precisamente nos lo demostró este ser que nos dio la información, que ganó el juego, porque se le preguntaron por determinadas personas que nosotros conocíamos y le dieron a mi maestro puntos y detalles de estas personas sin haberlas visto nunca. Por eso le concede tal entendimiento. Porque ahora hay una cosa, ellos no interfieren para nada dentro de nuestro programa que nos ayuden, a no ser que vean que una injusticia muy grande por parte de los controladores del juego. El tiempo es relativo para cada jugador. Últimamente, como veréis, el tiempo pasa muchísimo más rápido y hay algunas horas al día que vamos perdiendo. Perdemos sin darnos cuenta. Así nos robaron también los 2 años con la famosa pandemia. Esa velocidad del tiempo son indicios ya de que el juego se está acabando. El tiempo son divisiones para que pueda haber distintas vivencias en estados evolutivos de la partícula. Las etapas están determinadas entre la persona, entre el jugador, entre su conciencia y entre su entendimiento. Entendimiento de su origen. Y también de nuestra procedencia Anunnaki, el cual os voy a dejar en los comentarios el enlace para que veáis la película real de cómo nosotros estamos aquí y cómo los Anunnakis crearon este mundo. Y bueno, como creo que me voy a extender demasiado y me queda todavía, creo que lo voy a dejar aquí por no hacer un vídeo tan largo. Y la próxima semana terminaremos de ver dónde nos conduce este juego y dónde van a ir los que lo pierden, porque lógicamente para todo vamos a tener un destino. Pero hoy creo que es suficiente. Amigos, nos vemos el próximo día.